todas las cosas que les voy a comentar es porque yo personalmente lo he vivido, así es que está basado en mi experiencia. El slide que tengo aquí dice, algunas veces nuestra situación puede cambiar radicalmente en un abrir y cerrar de ojos y solo tenemos la opción de elegir qué hacer con lo que nos ha quedado. Podemos elegir no actuar y esperar a que venga lo peor o dar un paso al frente entre el caos y la incertidumbre, asumiendo que lo que viene será mucho, mucho mejor. Será maravilloso. No tenemos control de la mayoría de las cosas, nunca, nunca. Pero de lo único que sí tenemos control es de cómo reaccionamos o de si reaccionamos o respondemos a los eventos que ocurren. Podemos planear, prevenir, mitigar, manejar daños, pero para enfrentar adversidades, lo más efectivo es mejorar la fortaleza mental. Reaccionar y responder son dos cosas distintas. Reaccionar es prácticamente instintivo, ¿eh? Es para salvarnos físicamente de algo. Responder es primero analizar y después dar una respuesta. Toma segundos, segundos, muy poquitos segundos para diferenciar entre si reaccionamos o respondemos. Y la pregunta siempre es, voy a comenzar antes de ver este slide. ¿Ustedes están hablando en este momento con una persona que ha sobrevivido a una de las más terribles pandemias de muchos siglos, que es el COVID? En abril 15 de este año, yo fui internado en un hospital con una severa, severa infección por COVID. Duré 9 días en el hospital en condición muy, muy grave. Perdí 25 libras, perdí el pelo, perdí la piel y quedé físicamente hecho una piltrafa, ¿sí? Durante mi primer día en el hospital, que fui sometido a varias pruebas, a muchas pruebas, una de las situaciones más difíciles que enfrentas con esta enfermedad es respirar o comer. Tienes hambre, pero no puedes comer. Tu cavidad bucal tienes que dedicarla a respirar, tienes que ingresar aire a tu cuerpo porque es lo que te hace falta. Después de eso, después de esa estancia en el hospital en una condición muy crítica, el primer día que me vi en el espejo, ¿sí? No podía creer la imagen que yo tenía. Mi barba me había crecido, se me había hecho blanca, había quedado físicamente casi irreconocible. En ese momento comprendí que yo tenía otra oportunidad, que yo he tenido otra oportunidad y a partir de entonces, las lecciones que aprendí, he decidido usarlas para am, compartir mi conocimiento, compartir mi experiencia con todos aquellos que quieran escucharme, con todos aquellos que quieran saber mis experiencias de vida, porque esta es muy traumática, pero desde que yo era niño, o sea, yo he vivido muchos, muchos cambios y afortunadamente he tenido la fortaleza mental para poder sobrevivirlos. Y la pregunta es, en realidad, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a hacer una vida nueva basado en las experiencias? Todo lo que llega a nosotros en algún momento se irá. Nada es permanente. Solamente es cuestión de manejar las situaciones y saber cómo comenzar de cero. A veces no tienes nada, lo único que te queda es elegir cómo comenzar otra vez e implementar un cambio que hasta tú mismo vas a sorprenderte cuando te veas. Esa es la idea con esto. Entonces, de ahora en adelante, cada slide que yo les presente, voy a encontrar una especie de historia
que me apoye a presentarles este slide. La parte final de este que está aquí dice, si no estás satisfecho con lo que eres y con lo que tienes, comienza hoy cambiando tú mismo. Y tú tienes el control. Nadie más lo tiene. Recuerden, es responder o reaccionar. Y lo mejor es responder. La siguiente pregunta es que si realmente quieres cambiar, ¿cuál es el crecer? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? En esta vida nada es gratis, nada, nada, nada. Hay que estar dispuesto a pagar un precio por ese crecimiento, por tener ciertas comodidades, pero nada nos es regalado. Todos tenemos que sacrificar algo. Y muchas veces ese sacrificio se llama disciplina, ¿sí? Se llama hábitos, se llama disciplina para implementar nuevos hábitos de crecimiento. Enseguida voy a presentarles qué es lo que significa estos hábitos de crecimiento. No es el talento, nunca es el talento. Yo he conocido personas muy talentosas, pero que no han podido controlar sus hábitos y sus decisiones y entonces terminan no pudiendo, no sabiendo cómo aprovechar ese talento. El fracaso o el éxito son el resultado de decisiones que tomamos y de los hábitos que adquirimos para hacer nuestras actividades cada día, ¿sí? Principalmente creencias y la mentalidad y la actitud con la que enfrentamos los obstáculos son los que nos pueden despejar el camino o incluso interponerse entre nosotros y el podium de los ganadores. Finalmente, el dinero y la fama son solamente un subproducto de lo que nosotros hacemos todos los días, ¿sí? Del trabajo arduo, constante y honesto y de saber tomar decisiones inteligentes y, por supuesto, de la adquisición de hábitos de excelencia, ¿no? Muchas de las veces la falta de recursos, de oportunidades, son simplemente excusas enraizadas en nuestro sistema de creencias para justificar que no hemos tenido la valentía para dar el primer paso fuera de la zona de control, ¿sí? Todo mundo puede crecer, todos, 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 pero solamente los valientes, solamente los más fuertes, los que tienen una gran fortaleza mental, pueden crecer ante la adversidad, ¿sí? Ustedes están muy jóvenes, la mayoría creo que apenas egresó hace unos meses, hace algún año, y todavía no enfrentan todas las cosas que la vida les puede poner enfrente. Por eso, este es el momento para ustedes de mejorar su fortaleza mental. Yo les voy a enseñar algunas técnicas hoy para mejorar su fortaleza mental. Bueno, realmente este slide, así como está escrito, refleja mi vida, ¿sí? Léanlo, por favor, con cuidado lo que dice aquí, ¿sí? En este slide yo les digo que desde niño aprendí a dejar atrás muchas cosas sin perder mi identidad. Créanme, yo no he vivido en promedio más de 6, 7 años en cada lugar. A los 13 años me mudé del primer pueblo en el que estuve, después en el siguiente solamente duré 4, luego me fui a Chapingo, duré 7, luego me fui a Tamaulipas, duré como unos 3, 4, regresé otra vez a Tamaulipas, regresé a Chapingo, duré otros 3, regresé a Tamaulipas, pero a otra ciudad, y duré otros 10, luego en Texas, otros 7 años, después en Iowa, otros 7 años, después regresé a otro lugar de Texas, y ahora finalmente, no sé si ya encontré la tierra prometida aquí en Tennessee, pero ahora vivo en Tennessee y aquí ya tengo 9 años. Pero ha sido un constante cambio buscando siempre mejorar mi posición, mejorar las cosas que hago.
Y sí ha dolido mucho dejar muchas cosas en determinados lugares, pero aprendí que sin dolor no hay crecimiento y el dolor siempre ha sido mi aliado para romper esas cadenas y seguir creciendo. Gracias al dolor he podido dejar la comodidad de una cama cálida y salir al camino ante las condiciones más adversas. Y es así como aprendí que nada nuevo emerge sin dolor y que nadie crece en su zona de confort, ¿sí? Muchas de las veces pensamos que afuera hay algo que nos va a afectar, algo que nos va a aniquilar y no es cierto. Es solamente cuestión de aprovechar las oportunidades. Yo me mudé en el 2007 de una zona muy caliente al mero sur de Texas a una zona completamente de clima completamente distinto, casi congelante, en Iowa. ¿Sí? Climas completamente opuestos. Si yo hubiera pensado que el clima frío no me gustaba, o no me hubiera movido y allí me hubiera quedado, ¿sí? Entonces, jóvenes, es cuestión de tomar decisiones, porque no hay nada más doloroso que quedarse en un lugar en donde después pueden arrepentirse y van a decir, si me hubiera ido, si me hubiera movido, si hubiera tomado la oportunidad, si hubiera, si hubiera, si hubiera. Y como todos ustedes saben, el hubiera no existe, ¿verdad? Okay. Siguiente. Pero muchas de las veces el cambio no lo pedimos, a veces elegimos cambiar. ¿Sí? Hay una oportunidad, pero la mayoría de las veces no pedimos ese cambio y solamente aquellos que pueden adaptarse inteligentemente a los cambios son los que van a sobrevivir. Y en sí, el cambio no es el enemigo. El enemigo son tus ideas, las ideas y creencias, los hábitos y los miedos. ¿Sí? Ese sí es el enemigo. Cuando hay un cambio, fíjense bien, ese cambio detona un ciclo emocional que es predecible. ¿Sí? Créanme o no, muchas de las veces, cuando tenemos frente a nosotros alguna oportunidad, teníamos miedo de hacer ese cambio porque vamos a dejar a la familia, porque vamos a dejar a la novia o al novio, porque allá voy a tener que lavar mi ropa yo, porque yo voy a tener que cocinar, porque voy a tener muchas cosas. Y todas esas son simplemente excusas para no hacer lo que se requiere hacer para cambiar. ¿Okay? Como eso detona un ciclo emocional que además es predecible, también se puede intervenir ese ciclo emocional y romperlo. ¿Sí? Se puede romper ese ciclo emocional para que ya no siga rodando y rodando, moviéndose ese ciclo. ¿Sí? Y cuando todo pase, ustedes van a quedar a saber que la tormenta puede llevarse toda la capa superficial del suelo, pero la roca madre quedará intacta. Esa roca madre, si hay algún suelero por aquí, sabrá a qué me refiero. Esa roca madre, en lo personal, son los principios y valores con los que todos actuamos. Cuando la tormenta haya terminado, te vas a dar cuenta que esos principios y esos valores han quedado intactos. ¿No? Bueno, y este es el proceso mediante el cual nosotros podremos sobrevivir a un cambio que no pedimos. 3 principios fundamentales. El primero es aceptar el cambio. Puedes negar aceptar el cambio, pero eso no va a cambiar nada. Ya está ahí, ya lo tienes, no importa. Se murió tu papá, se murió tu mamá, se murió tu abuelo. El hecho de que no aceptes que no están contigo no los va a traer de regreso. La vida tiene que seguir adelante. ¿Sí? Tenemos la pandemia
y la niegues o no la niegues, la pandemia va a estar allí. A ella no le importa. Tenemos inflación, pero tú como persona no puedes hacer nada ante la inflación. Cambió el gobierno, pero personalmente tú no tienes nada para cambiar momentáneamente al gobierno de manera individual, ¿sí? Entonces tienes que aceptar que las condiciones, la realidad ha cambiado. Nada más, acéptalo, no hay otra vuelta. Porque, fíjese, ningún sentimiento de culpa o de resentimiento podrá cambiar el pasado. Nada, nada. Ya, como dijo José, José, lo pasado, pasado. Pero si además te preocupas por algo que todavía no ocurre, tampoco eso tiene el poder para cambiar el futuro. Entonces, te vas a preocupar por cosas que todavía ni existen y entonces lo único que vas a hacer es traer contigo el hoy y el futuro, dos bolsas pesadas de carga y te tienes que deshacer de la de mañana porque te va a robar la energía que tienes que usar para las actividades, para las cosas que tienes que hacer hoy. Así es que primero tienes que aceptar el cambio y después expandir tus opciones. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el siguiente, lo que sigue para mañana, para pasado mañana, para el siguiente mes, para el futuro, ¿sí? Dado que la situación ha cambiado, dado que tenemos pandemia, dado que tenemos una mala economía, dado que tuvimos una tragedia familiar, entonces hay que expandir las opciones. Si todo cambio, y sobre todo los cambios radicales en el contorno, en el entorno, requieren de un cambio radical en nuestras personas, ¿sí? Cada opción que viene, cada cambio requerirá de un paquete nuevo de adaptación, ¿sí? Un sistema operativo diferente. No han pasado por un divorcio, supongo, porque todavía están muy jóvenes, pero la vida después de un divorcio cambia mucho. Entonces, tu sistema operativo, ¿sí?, para enfrentar una vida que no tenías antes es completamente diferente, ¿sí? Entonces, a eso me refiero cuando le digo hay que expandir nuestras opciones. Y la siguiente es no quedarse estático, tenemos que actuar, ¿sí? La primera frase me gustó aquí mucho que dice, es mejor desgastarse que oxidarse, ¿sí? Si te quedas estático, te oxidas, ¿sí? Una vez que has elegido una opción, tienes que actuar de inmediato. La otra que está aquí, que también me gustó mucho cómo lo escribí allí, dice, recuerda que aquellos que decidieron vivir únicamente de la fe, murieron en ayunas. ¿Por qué? Porque la fe, así como está escrito ahí, únicamente de la fe, van a morir en ayunas porque no van a tener nada. Se van a quedar esperando. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien. Sí, espero que estén enviando sus preguntas al chat. Ok. Muchas de las veces el camino, el obstáculo en sí es el camino, es la ruta a seguir, ¿sí? Porque es posible que todos nuestros actos sean obstruidos, pero nadie jamás podrá obstruir tu intención y tu determinación para lograr nuestros objetivos. Y tenemos aquí una gran ventaja, que el cerebro es muy flexible y es capaz de adaptarse para superar todas las adversidades, para convertir obstáculos en oportunidades. Todo es cuestión de buscar en cada obstáculo una oportunidad, ¿sí? Cualquiera que sea esa dificultad, todos tenemos siempre dos opciones: permitir que el obstáculo obstruya nuestro camino o cruzar sobre él hacia nuestro objetivo, ¿sí? Cualquiera que busque lograr un objetivo valioso tendrá obstáculos,
principalmente de personas en su círculo íntimo y de sí mismo. El obstáculo muchas de las veces somos nosotros mismos. Cuando yo viví en Reynosa, conocí un agrónomo que se dedicaba a las ventas, y cuando cambió su carrera a ventas en vez de dedicarse a la agronomía fue porque él vivía en Veracruz en aquellos años y venía una tormenta, un ciclón tropical. Y entonces tenía un conocido, un familiar que tenía una mueblería y vendía lámparas de petróleo, de gas, ¿sí? Y él le compró todas las lámparas porque sabía que se iba a ir la electricidad y se puso a venderlas en las esquinas antes de que llegara la, ah, la tormenta, ¿sí? Y entonces él allí se dio cuenta que tenía mucho potencial en el área de ventas de electrodomésticos y comenzó una carrera muy brillante en la venta de electrodomésticos. Él aprovechó esta oportunidad. Ok, bueno, vamos a moverme de... Ok, aquí está. El enemigo principal para salir adelante ante una crisis, ante un cambio radical en nuestro entorno, se llama ego. ¿Eh? Y ese ego es una creencia enfermiza de que somos muy importantes, de la importancia en sí mismo. ¿Sí? Quizás ustedes no lo distingan todo, pero ustedes conocen personas ambiciosas, arrogantes, petulantes, que sienten la necesidad de siempre ser el mejor, de sobresalir sobre todos los demás, de querer que la sociedad los reconozca más que a otros, y parece que este es nuestro peor enemigo. Y ocurre en cualquier etapa de nuestro crecimiento. ¿Sí? Ahora, hay una línea muy delgadita entre la arrogancia y la autoconfianza. Una persona que confía en sí mismo, que está seguro, seguridad de sí mismo, puede ser vista como una persona arrogante ante los ojos de los demás. Pero eso lo vamos a tocar un poquito más tarde. Ok, este es el ciclo de crecimiento. Todos pasamos por esta especie de rueda de la fortuna en que aspiramos a hacer algo, tenemos éxito y de pronto nos llega el fracaso. ¿Sí? Cuando vamos en ascenso, cuando aspiramos a hacer algo, a tener algo, ¿sí? El ego nos hace engrandecer artificialmente nuestras metas. Creemos que sí, que somos bien chipocles, que podemos comernos el mundo inmediatamente. Así me pasó a mí cuando yo recién egresé. Yo pensaba que lo sabía todo. Y entonces, como no planeamos correctamente, el ego, ¿sí?, me hizo inflar mis planes. Comencé a trabajar en el INFAP, yo quería inmediatamente hacer muchas cosas, experimentar, estudiar más y todo, y de pronto entré en una especie de cuneta de depresión por no tener resultados y ver que no avanzaba, que no progresaba ni en lo profesional ni en lo económico. ¿Sí? Y después cuando llegas a la cima, ¿sí?, el éxito, el ego hace que resbales y caigas inmediatamente, porque no estamos preparados para estar en la cima. La mayoría de las personas no está preparado para permanecer por mucho tiempo en el podium de los ganadores. Creen que llegar allí ya es todo y entonces dejan de trabajar, dejan de seguir explorando, innovando, buscando cosas nuevas y pronto llega la competencia y los desplaza. ¿Sí? Recuerden que hay un dicho que dice que Roma no se hizo en un día, pero el Imperio Romano tampoco cayó en un día. Duró tiempo, menos del que duró para crecer, por supuesto, pero cayó cuando
ego llegó a la cabeza de los emperadores. ¿Sí? Y el siguiente ciclo es el fracaso. ¿Sí? En este caso, el ego no nos deja, no nos permite prepararnos para aceptar el fracaso y lo escondemos. ¿Sí? ¿Cuántas de las veces, si dejaron alguna tarea abandonada, les da vergüenza aceptarlo? Aunque la gente sabe que ustedes no pudieron cumplirla, da vergüenza decirlo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para aceptar que hemos fracasado. Y entonces hay que trabajar en que el ego no nos domine, en que esa creencia enfermiza de creer que somos el centro del universo nos domine, porque entonces nos vamos a volver muy, pero muy arrogantes. Siguiente paso aquí es reconocer que muchas de las veces nosotros mismos nos autosaboteamos. ¿Sí? Nosotros mismos nos autosaboteamos porque tenemos miedo, inseguridad, indecisiones, creencias obsoletas, y eso al final de cuentas se llama autosabotaje. ¿Sí? En la vida, así de manera general, solamente hay dos tipos de individuos. Uno, los que creen que el éxito es una decisión, porque todo está basado en nuestras decisiones, los que pueden ver lo que quieren y están dispuestos a pagar el precio para salir de la zona de confort e ir a obtenerlo. ¿Sí? Recuerden que siempre hay un precio que pagar. ¿Sí? Ese es un tipo de personas. Los otros son los que buscan excusas para justificar por qué no son exitosos y solo ven los obstáculos y las dificultades que no les permiten lograr lo que quieren. Y eso se llama mediocridad. ¿Sí? Si tú crees que el éxito es una decisión, solo sigue adelante. Un día, la montaña que tienes frente a ti, por eso puse aquí esta montaña, la vas a ver muy atrás a tus espaldas, muy lejos. ¿Sí? Pero la persona en la que te has convertido para poder dejar atrás esa montaña, esa quedará contigo para siempre. Porque para poder cruzar esta montaña, ¿sí? Para poder cruzar todos esos obstáculos, tienes que ser una persona completamente diferente. Completamente diferente. ¿Sí? Cada vez que ustedes han cruzado por este tipo de obstáculos, nada más revisen el cambio cualitativo que ha ocurrido en ustedes. Es muchísimo. Entonces, ¿eh? La montaña la van a dejar, los problemas la van a dejar, pero la persona en la que ustedes se han convertido, ¿eh? Que será completamente diferente y después no habrá ninguna montaña que los detenga. ¿Eh? ¿Por qué ocurre esto? Para eso tienen que salir de esa zona de confort. ¿Sí? Primero, aquí está la zona de confort, es un lugar seguro en el que creemos que todo está controlado. Después avanzamos a una zona de miedo, sentimos falta de confianza, buscamos muchas excusas, nos afecta la opinión de otros y después llegamos a una zona de aprendizaje hasta finalmente llegar a la zona de crecimiento. Y este ciclo que tengo aquí se repite una y otra vez cada que avanzamos hacia el frente de la montaña. Ahora, solo comenzarás a crecer cuando empieces a sentir dolor. Esto es físico, lo que tengo aquí en mi slide es físico, pero también hay un dolor mental y también hay callos mentales. ¿Sí? No debes contar cuántas veces te has tropezado ni cuántas has caído. Tienes que empezar a contar a partir de que sientas fricción, dolor, porque es en ese momento cuando empiezas a crecer. Ahora, lo puse aquí porque el comentario es este: si ustedes no están acostumbrados al ejercicio
o si hicieron ejercicio y dejaron de hacerlo y quieren volver a comenzar a caminar o a correr los 3, 4, 5 kilómetros, la primera semana van a sentir mucho dolor físicamente, pero una vez que su cuerpo se acostumbra, ¿sí?, entonces ese dolor va a desaparecer paulatinamente. Lo mismo pasa con muchos otros obstáculos que nosotros enfrentamos en la vida, incluyendo la pérdida de seres queridos, ¿sí? Ese dolor va a pasar. A medida que usted tiene más experiencia, a medida que usted trabaja, por ejemplo, y se encuentra en su trabajo con personas difíciles y supera esos obstáculos, y supera el siguiente y supera el siguiente, entonces esa es la fricción que usted tiene que sentir. Si no hay fricción, si no hay dolor, entonces no hay crecimiento, ¿sí? Pero los miedos en realidad no son reales, ¿sí? Muchos de los miedos es a qué dirá la gente, a la incertidumbre. Fíjense, aquí quiero hacer un poquito de explicación. En realidad no tenemos miedo, ¿sí?, a hacer una tarea específica, a hacer una actividad. Imagínense que usted está desempleado y que tiene que temporalmente ponerse a vender algo, ¿sí? Hasta Avon, vaya, ¿sí? Si es que alguna vez han vendido Avon o han vendido algo, ¿sí? Pero nos da miedo porque, pues, si yo soy ingeniero en irrigación y saqué 10 en cálculo, ¿sí?, ¿por qué tengo que andar vendiendo Avon? ¿O por qué tengo que vender abarrotes? ¿O por qué voy a vender seguros? ¿Sí? Y entonces usted está cediendo ante este miedo que dice, ¿qué dirá la gente? ¿Sí? Si eso le importa, entonces no va a actuar. Y lo otro es que tenemos miedo a la incertidumbre, a actuar, ¿sí?, porque no sabemos el resultado. Si usted tira un volado, por ejemplo, a una moneda al aire para jugar volados, nada más tiene dos opciones: águila o sol, éxito o fracaso, ¿sí? Y entonces esa incertidumbre hace que usted mejor diga, no, no, no lo hago porque no sé qué vaya a venir, ¿verdad? También tenemos miedo a tomar una decisión equivocada y pensamos, ¿y si no me va bien? ¿Y si esto? ¿Y si aquello otro? Y entonces nos paraliza. El miedo nos paraliza. Y pensamos que puedo tomar este trabajo, pero ya casi me van a llamar del otro en el que apliqué y aquel trabajo está más bueno. No tiene nada seguro todavía. Entonces es mejor que actúe. También tiene miedo a no cumplir con las expectativas, que no era lo suficientemente bueno. Fíjense, en 1999, yo estaba en un proceso de cambiar de carrera completamente, ¿sí? Había hecho ya algunas incursiones en la industria, pero en la industria maquiladora, sobre todo en el norte de Tamaulipas, yo no era aceptado porque mi título, mi currículum decía ingeniero agrónomo especialista en suelos. Tenía una maestría, ya estaba terminando, ya había terminado mi maestría en estadística, sabía de control de procesos, control estadístico de procesos. Estaba haciendo otra maestría en sistemas de calidad y allí fue el punto, ¿sí? En ese momento, ¿sí?, muchas de las veces yo sí me detenía, o sea, hubo algunas veces en que el miedo a no cumplir con las expectativas me detuvo a seguir aplicando. Pero una vez que me di cuenta que podía y conocí varios ejemplos de personas que teniendo mi profesión ah, trabajaban en ese ambiente, comencé otra vez a hacer mis aplicaciones e inmediatamente fui tomado por una de esas industrias, ¿sí? Entonces, perdí el miedo ese a no cumplir con las expectativas y me encontré con una mina de oro ahí. Y a partir de entonces
comenzó mi crecimiento en esa área. ¿Sí? Muchas de las veces también pensamos que el fracaso es inevitable y no es así. Esta parte de aquí se la expliqué muchas de las veces porque más en detalle, porque muchas de las veces nos detiene mucho. ¿Sí? Creemos que no tenemos el potencial o los conocimientos para cumplir con las expectativas, pero es cuestión de adaptarse en un poquito tiempo, en un tiempo muy corto. Ahora, la trampa principal es el sistema de creencias. Tenemos muchas creencias nosotros, ¿sí? Son esas ideas que aceptamos sin cuestionar, que se transmiten de generación en generación, que definen nuestro carácter, que son la raíz de todo lo que decimos, pensamos, sentimos y hacemos. Son pensamientos que dirigen nuestro actuar y por lo tanto son responsables de los resultados que obtenemos. Ese es, en general, el sistema de creencias. Crecimos creyendo porque así nos hicieron creer, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, que si no hacía algo, Dios me iba a castigar, que pues los pobres nunca salen de pobres, por ejemplo, y muchas otras cosas así, ¿no? Que finalmente te tienen mucho. Y es ese sistema de creencias, en la mayoría de los casos, es nuestro peor enemigo. ¿Sí? Esta foto que puse aquí se llama la jaula de la mediocridad. ¿Sí? Cuando sientas que estás enjaulado, no permanezcas pasivo, pues la pasividad es el candado que mantiene cerrada la jaula de la mediocridad. El tigre en este slide representa todo eso que creemos que está afuera esperándonos a que rompamos el candado y salgamos de la jaula para atacarnos. Por eso, creemos que la jaula es el lugar más seguro. ¿Sí? Y eso nos hace, ni siquiera nos permite pensar en romper el candado. Ahora, se los voy a poner así fácil, miren. Si ustedes tienen un trabajo o lo van a tener pronto, es un trabajo pagado, bien, trabajan sus 9 horas, pero si no crece en ese trabajo y dura 5 años en el trabajo, ¿sí? Nada más solo recibiendo los incrementos que por ley le corresponden cada año, imagínense nada más en 5 años cuál será su vida. ¿Sí? Pero no se atreve a dejar ese trabajo, a buscar otro trabajo o a emprender un negocio, porque usted piensa que afuera hay mucho riesgo, porque usted piensa que cambiar de carrera es muy riesgoso, porque usted piensa que irse a otra ciudad representa mucho gasto, representa no ver a la familia, no ver al novio, a la novia, al esposo, a los niños, y entonces permanece anclado allí. Y ese es el candado que lo tiene enjaulado. Pero en el momento en que usted rompa ese candado, entonces el tigre va a desaparecer. Ese candado yo lo he roto muchas veces. ¿Sí? Cuando les practiqué en el principio que he andado en muchos lugares, ¿sí? Eso es precisamente lo que he hecho, romper ese candado muchas veces. ¿Sí? Entonces, sienten que no están creciendo, no sean pasivos, busquen opciones. ¿Sí? Puede ser que no sea en su área en la que ustedes estudiaron, en la que ustedes tienen cierta experiencia, y que ir a otro lugar no se sentirían muy cómodos, pero eso es muy pasajero. Eso va a pasar muy rápido, muy rápido. Y aquí está. Este es el origen de lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos creencias que generan sentimientos, pensamientos y finalmente palabras. Y todo
es un ciclo de refuerzo. Entonces, el sistema de creencias en realidad constituye una barrera mental fuertemente protegida e impermeable que inconscientemente se resiste al cambio, confinándonos en nuestra zona de confort. ¿Mm? Primero, para erradicar esas creencias, tenemos que retar la validez de ellas. ¿Sí? Bloquear toda distracción para tener claridad y pacificar el crítico interno. Muchas de las veces, el peor crítico ni siquiera son los que están alrededor nuestro, somos nosotros mismos. Y por supuesto, controlar el ego para construir una imagen propia. Ok, miren, por ejemplo, estoy muy viejo para emprender un negocio nuevo. No sé nada de esta área de negocios, no puedo vender, ni siquiera sé hacer tacos para ponerme a vender tacos, ¿sí? Y entonces, no hay agrónomos, no hay especialistas en zootecnia que vendan tacos. O sea, ¿cómo se reta la validez de una creencia? Basta con que encuentre un ejemplo para invalidar esa creencia. Basta con que encuentre un solo ejemplo, ¿sí? Hay innumerables ejemplos de emprendedores que iniciaron a los 50 años, a los 40 años, a los 60, ¿sí? Y han sido muy exitosos en un negocio. Hay innumerables ejemplos de personas que terminaron un doctorado a los 70, una licenciatura a los 80, a los 40, muchos ejemplos. Entonces, basta con que ustedes encuentren un ejemplo que invalide esa creencia para demostrar que es posible, ¿sí? Que esa creencia no es válida. ¿Okay? Es demasiado sencillo. Es muy, muy sencillo. ¿Cómo lo expresamos? Ya se los había adelantado un poco. No tengo dinero, estoy muy gordo, somos muy pobres, yo no estoy loco para hacer eso, estoy muy viejo, yo no sé nada, mi tiempo ya pasó, no tengo tiempo, todas son iguales o todos son iguales, mi familia no me apoya, eso es muy complicado, todo el mundo me critica y muchas otras cosas que en vez de creencias son excusas. Y muchas de las veces parece que ya tenemos la excusa aquí en la mano, casi, o en la manga, para sacarlas ante cualquier cosa que se presente como una oportunidad. Nosotros ya tenemos allí la excusa, la respuesta para responder el por qué no, en lugar de responder el por qué sí. Ahora, el siguiente componente de esto se llaman hábitos, ¿sí? El slide le llamé el hábito si hace al monje, si es que lo puedo ver allí, ¿sí? Y elegí esta imagen porque la mujer le pregunta al jinete, ¿a dónde vas? Y dice, no sé, pregúntale al caballo. Y el caballo es el hábito. Todos somos criaturas de hábitos. Y esos hábitos muchas de las veces dictan nuestro comportamiento para bien o para mal, muchas de las veces. Por eso es necesario hacer un inventario de nuestros hábitos y evaluar si lo que hacemos nos ayuda para llegar a donde queremos estar. ¿Sí? Es importante. Hábitos como la hora a la que se levantan. Hábitos como si en vez de levantarnos cuando suena la alarma, callamos el despertador. Hábitos como cuánto tiempo perdemos en el Internet, navegando en Facebook, Instagram y todo lo demás.
hábitos como cuántas veces nos ejercitamos por semana, cuántos minutos caminamos o corremos al día. Todos esos son ese tipo de hábitos, ¿sí? Cuando usted instala un hábito, ¿sí?, para reemplazar un hábito malo, por ejemplo, eh, en realidad se necesita mucho tiempo para que ese hábito permanezca en nosotros, ¿sí? Muchas de las veces dicen que entre 20 días, estudios recientes dicen que a mínimo 66, 70 días para que usted instale buenos nuevos hábitos de crecimiento. Aquí es cómo funcionan. Usted tiene una señal que desencadena una rutina y esa rutina, una vez que la ejerce, le traerá una recompensa, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que busca usted como recompensa cuando checa su Facebook? La alegría, la satisfacción de ver lo que publicaron sus amigos, o si ya sus amigos le dieron like, si le dieron thumbs up, y todas esas cosas, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, un hábito, el cerebro humano instala hábitos para ahorrar energía, mucha energía, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es en este ciclo que está aquí, tendríamos que insertar una rutina para romper esos malos hábitos. Y funciona muy bien, ¿sí? Incluso funciona para cuando usted tiene pensamientos negativos, ¿sí? Cuando usted tiene miedo, cuando usted tiene miedo de actuar, por ejemplo, imagínese que usted tiene miedo de hablar en público, ¿sí? Porque la última vez que habló en público, lo atacaron con preguntas y usted no sabía las respuestas e hizo, en pocas palabras, hizo el oso, ¿sí? Entonces, la siguiente vez que usted quiera hablar en público, usted va a recordar, va a tener en su mente esa imagen cuando hizo el oso hablando en público, y lo que tiene que hacer es reemplazarla por un pensamiento positivo. Vaya hacia atrás en su vida y recuerde los momentos más felices de su vida y allí inserte ese pensamiento positivo, para que ese pensamiento positivo, cuando usted tuvo alegría, desplace ese pensamiento negativo que usted está teniendo o que tuvo o que tiene cuando recuerda ese mal evento, ¿sí? A eso yo le llamo la jarrita de galletas, ¿sí? Es como cuando tiene uno una jarrita de dulces o de galletas y ahí tiene algo que usted ya hizo antes y en lo que le fue muy bien y es una fuente de energía para usted. Ok. Y dice, todo se lo debo al efecto compuesto de las decisiones que he tomado y de los hábitos que he adquirido, ¿sí? Bien importante que tengan en cuenta esto. El único talento que viene con el paquete se llama adaptabilidad. Todos llegamos a este mundo desnudos, con miedo e ignorantes, pero con ese talento llamado adaptabilidad, ¿sí? Mientras fuimos creciendo, ¿cuántas veces nos dijeron, no camines, no hagas, no te subas, no, 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 no? Escuchamos muchas veces el no, 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 que terminamos teniéndole miedo a todo. Así fue como crecimos, ¿sí? Pero si no tenemos la fortaleza para adaptarnos a cada circunstancia, terminaremos como la figura que está acá abajo, pero también podemos terminar como la figura que está acá arriba, que es Elon Musk, o que está aquí, y por eso creo que por ahí puse, pregúntenle a Pito Pérez por la vida inútil de Pito Pérez. Okay. Bueno. Y muchas de las veces sabemos qué hacer, pero no lo hacemos. Ese es el problema, que sabemos qué hacer y no lo hacemos.
Las personas que van por este camino son las que eligieron. Fíjense que cómo uso aquí la palabra elegir. La palabra elegir es muy importante porque es algo proactivo. Se supone que si nosotros elegimos, tomamos la decisión de ir por ese lado, salir de la zona de confort. Sacrifican la recompensa inmediata por el bienestar a largo plazo. ¿Eh? Adoptan la mentalidad de crecimiento, ¿sí?, por una mentalidad de escasez, en vez de una mentalidad de escasez. Han definido un propósito muy importante que es como un imán. En el lado de abajo, los que van así eligen el camino de la mínima resistencia y subordinan el bienestar de largo plazo por el placer de la recompensa inmediata. ¿Sí? La zona de confort es un lugar en donde no hay crecimiento, definitivamente. Entonces tenemos que buscar la forma de salir de la zona de confort. ¿Cómo se va a estar dando cuenta? ¿Cómo se da uno cuenta que está en una zona de confort? Cuando no hay fricción, cuando no hay nada de dolor. Si usted va por la vida sin sentir dolor, sin sentir fricción, si nadie le contradice, todos dicen que sí, algo está pasando, ¿sí? Y la única forma de no tener problemas es no hacer nada innovador, nada atrevido, nada nuevo. Es como navegar de muertito, ¿sí? Entonces, si usted está navegando de muertito, pues es seguro que está en su zona de confort. En el momento en que usted empieza a hacer algo nuevo, alguien lo va a criticar, alguien le va a decir, no, eso no es, estás incorrecto, vas a fracasar y bla, bla, bla. Todos nos señal de que usted está en el camino del crecimiento. Ok. Bueno, y entonces, a ver, voy a parar aquí un momentito para ver si tenemos algunas preguntas. Quien sea el moderador, por favor, me dice si tenemos ya algunas preguntas. Sí, ya contamos con preguntas. Las voy a leer. Sí, por favor. Mauro puso, ¿qué les recomendaría a los recién egresados al comenzar un trabajo? Supongo que va enfocado respecto a cómo crecer, ¿no? Laboralmente. Sí. Mauro, es una gran pregunta. ¿Sí? Lo primero es que no te desesperes, vas a crecer. Lo segundo, o a lo mejor incluso más importante, es que adoptes una ética de trabajo a prueba de todo. Una buena ética de trabajo. ¿Y a qué se refiere eso? Primero, ser el primero en llegar y el último en irte. Ojalá y eso sea posible. ¿Sí? Si no estás en un ambiente en donde, por ejemplo, si no sales a determinada hora, te deja el transporte y tú puedes llegar fácilmente en caso de que te deje, o tú puedes hacerlo. Entonces, una buena ética de trabajo es llegar antes que todos y salir después que todos. ¿Sí? Ser el último, el primero en llegar, el último en salir. Segundo, terminar todas las tareas, siempre. Tercero, es dar la milla extra que le llamamos, dar un poco más. ¿Eh? Cuarto, estoy nada más numerándolos, pero en realidad todos tienen casi la misma importancia. Agregar valor. Si usted no agrega valor a lo que hace, entonces no está haciendo nada relevante. En un trabajo, yo les doy así, miren. Primer mes van a conocer la empresa, las personas, van a saber las tribus. En todos los lugares hay tribus. Usted va a saber en qué tribu se va a qué tribu lo va a adoptar, o si usted va a crear su propia tribu incluso. ¿Sí? Siguiente mes va a entender los sistemas y los procesos. El tercer mes, usted ya debe estar agregando valor a esa empresa, transformando cosas. El mutuo, la frase es, déjalo mejor que como lo encontraste.
Entonces, vamos a recapitular, adoptar una buena ética de trabajo que implica llegar primero y salir al último. Segundo, agregar valor. Tercero, adoptar una tribu o crear su propia tribu, de preferencia una en donde el trabajo real, ¿sí?, sea lo que los mueva, en donde no haya chismorreo, no pierdan el tiempo, muchas cosas. La otra es, la última, si tiene un supervisor, siempre estar constante, informando y diciéndole qué más puedo hacer por ti. Le aseguro que si usted adopta una ética de trabajo como esa, en un mes, perdón, en un año, usted habrá crecido lo suficiente en esa empresa. Y si no lo promueven en ese tiempo, porque no hay promociones, seguramente todo lo que ha aprendido se lo va a llevar con usted a su siguiente trabajo. El primer día que usted inicia en un trabajo, ya está preparándose para el siguiente en cuanto a experiencia. ¿Alguna otra, por favor? Sí, ingeniero, hay otra pregunta de María Guadalupe Alarcón. Sí. Y dice, entonces, ¿es recomendable hacer un análisis introspectivo cuando estamos en una situación estancada o con qué frecuencia? De preferencia siempre, pero mucho más cuando estamos en una situación en donde no vemos crecimiento y no vemos por dónde vaya a haber crecimiento. Hay que buscar opciones, saber si realmente en el lugar en que estamos vamos a crecer, y si la respuesta es no, entonces emprender algo nuevo. Sí, definitivamente. Y recuerden que cada situación, cada cambio requiere de nosotros un cambio personal y requiere también de nosotros prepararnos específicamente para ese cambio. Yo creo que por ahí les presenté un slide que decía un cambio de sistema operativo. Realmente es un cambio de sistema operativo. Siguiente, por favor. Sí, Joel tiene 3 preguntas. Sí. ¿Cuáles son las actitudes principales que se deben asumir ante la crítica cuando se emprende algún negocio? La número 2 es, ¿cuáles son las preguntas que debo hacerme al momento de enfrentarme a un problema? Y la 3 es, ¿qué tipo de rutinas debo de tomar para romper un trauma sobre un problema pasado? Ok. La primera, acerca de las críticas. No digo que niegues todas las críticas, de hecho hay que respetar la crítica. Si no hay crítica, no hay crecimiento, ¿sí? Tenemos que aceptar a los críticos como oportunidades de crecimiento. Sin embargo, si la crítica es de alguien que ni siquiera lo ha hecho, no veo la razón para hacerle caso. Si la crítica es de alguien que ya ha emprendido ese camino, entonces hay una oportunidad allí para aprender de alguien que ya sabe cómo salir de donde estaba, ¿sí? Muchas de las veces las críticas de las personas que ni siquiera han emprendido ese camino vienen primero porque tienen envidia de usted, ¿sí? Tienen miedo a que usted demuestre que usted sí puede. Y es gracias a esas críticas en que usted puede demostrarles que sí es capaz de hacerlo, ¿sí? La otra parte, el otro grupo de críticos, puede ser aquellos miembros de su círculo cercano que tienen miedo que usted abandone esa tribu, ¿sí? Ustedes recuerdan la gráfica de la distribución normal, ¿sí? Cómo va arriba donde está la media, la mediana, todas las medidas de tendencia central. Y si usted se acerca hacia la cola derecha, en donde está cerca del 2.5% de la distribución, ahí es donde usted empieza a cambiar, y las personas que están cercanas a usted allí tratan de detenerlo, ¿sí? Porque tienen miedo que usted se vaya de esa tribu, ¿sí? Tienen miedo que usted los abandone. Pero si usted está consciente, usted los puede abandonar, todavía puede regresar por ellos después, ¿sí? Pero no por eso tiene que
permanecer en donde está. Entonces son dos tipos de críticos, unos que definitivamente creen que usted no puede, tienen envidia de lo que usted puede llegar a hacer y por eso le critican, y por eso le dicen, tú no tienes la capacidad para hacerlo, ya estás muy vieja, ya estás muy grande, estás muy joven, muchas cosas, ¿sí? Pero ellos ni siquiera lo han hecho, a ellos ni siquiera hay que hacerles caso, ¿sí? Lo único que tiene que hacer es mostrarle que usted puede a pesar de esas críticas. Los otros son los críticos que pertenecen a su zona, área de influencia, círculo de influencia y que temen que los lleve. La otra pregunta, la verdad se me fue, ¿cuál era la segunda? Si me la repite, por favor. Sí, ¿cuáles son las preguntas que debo hacerme al momento de enfrentar un problema? Bueno, ante cualquier problema, lo primero que tiene que tener es claridad de cuál es el problema. Muchas de las veces encontrar, el encuadrar, o sea, ponerle, vamos a poner un marco de referencia a ese problema, finalmente a veces ni es un problema. A veces es solamente una decisión que usted tiene que tomar y no tiene que tomarlo como un problema. Otra pregunta realmente, ¿es real este problema o simplemente algo que yo me inventé, que yo tengo en mi mente? ¿Sí? ¿Es real que porque yo soy joven no puedo emprender el negocio? ¿Es real que porque tengo 30 kilos de más no puedo conquistar a una mujer guapa o viceversa? ¿Es real que en determinada ciudad no puedo prosperar? ¿Es real que no me puedo comunicar porque mi inglés no es suficientemente bueno? ¿Sí? Son muchas cosas que usted tiene que primero retar esa creencia, retar ese problema para ver si realmente es un problema o es simplemente una creencia que usted tiene y que se le fijó desde muy pequeño y entonces no se ha ido por ahí. Rétela y busque el ejemplo contrario. Si usted encuentra al menos un ejemplo de que es posible, entonces es posible. Lo que tendría que hacer después es investigar el proceso por el cual esa persona pudo hacerlo. ¿Sí? La otra pregunta, por favor. Claro, ¿qué tipo de rutinas o técnicas se deben de tomar para romper un trauma sobre un problema pasado? Mira, esa la vamos a contestar enseguida, pero principalmente a lo que yo les recomiendo y lo que yo he hecho es a mejorar mi fortaleza mental. Y hay muchas formas de que usted pueda hacerse resistente a muchas cosas. Lo primero que yo hago, por ejemplo, yo practico el baño de agua helada. ¿Sí? O sea, no es por el hecho de que el agua esté helada, es porque si usted tolera un baño de agua helada en la mañana, todo lo demás lo puede dominar durante el día. Todo, todo, todo. ¿Sí? Simplemente abra la regadera y métase al agua helada. Y si lo tolera, ¿sí? Usted ya ganó el día, ya ganó la mañana. Y ganando la mañana, ganó el día. Eso es fortaleza mental. ¿Sí? Hay otra técnica que yo recomiendo que es mejorar la respiración. En la vida muchas cosas son 50 y 50, mitad y mitad. ¿Sí? Esto lo aprendí hace ya algunos años y lo practico, es ciclos de respiración 6, 4, 6 o 4, 4, 4, dependiendo de cómo ustedes se adapten. Es inhalar contando hasta 4, sostener la respiración por 4 y luego exhalar lentamente contando hasta 6. Esto le ayuda a mantener la calma en muchas situaciones.
¿sí? Por lo pronto, si usted tiene que controlar la calma, tiene que controlar sus miedos, practique este tipo de respiración y practique el baño de agua helada. En cualquier lugar que usted esté, decida no bañarse con agua tibia. Así como sale del grifo, así se baña, y eso le ayuda a que usted gana el día. Ganando la mañana, se gana el día. ¿Ok? Si usted tiene parcela y trabaja en el campo o corre en el campo, en un área no pavimentada, incluso pavimentada, corra o camine descalzo. ¿Sí? Eso le ayuda a que usted haga tierra, su cuerpo haga tierra, ¿sí? Y entonces se descargue eléctricamente, ¿sí? Y eso ayuda también mucho. Hay otra técnica que otros practican, que es abrazar árboles, por ejemplo. También de eso es más o menos el mismo efecto, pero yo camino descalzo. En la medida de lo posible, yo camino descalzo. Entonces, caminar descalzo, siempre, si usted tiene parcela, quítese los zapatos de trabajo y camine, trabaje en el jardín en donde pueda, trabaje descalzo. ¿Sí? No le va a pasar nada. Sí se va a sentir un poco mal al principio, pero después su cuerpo se acostumbra mucho. Esas son rutinas que yo les recomiendo que practiquen para que mejoren su fortaleza mental. La siguiente, por favor. Sí, gracias. Bueno, tenemos otra pregunta de Marta Pérez. Dice, buenas tardes. ¿Cómo sé que tengo malos hábitos? Si crecí con ellos y me hicieron creer que ese es el camino. Uy, esa es muy buena pregunta, pero además muy amplia. Nada más haga una lista de lo que hace en el día, ¿sí? Y ponga en todas las actividades cuánto tiempo invierte en eso, esos hábitos, ¿sí? Por ejemplo, la que todos enfrentamos es acerca de cuántas veces estamos en el Internet, cualquiera que sea, ¿sí? Que no sea productivo, porque muchas de las veces es productivo, ¿verdad? Muchas de las veces es productivo, ese no lo cuente. Pero todo el que no es productivo, anótele 4, 6 horas, más o menos, por día. A lo mejor hasta más, porque son minutos y minutos, 2, 3 minutos aquí, 2, 3 allá. ¿Sí? Entonces, empieza a hacer como les dije al principio, inventario de sus hábitos. ¿Sí? Cheque, por ejemplo, si usted es la persona que lleve, por ejemplo, un registro, cuántas veces tiende su cama durante la semana. Admítanlo. Muchas de las veces nos levantamos y dejamos la cama así como está, ¿sí? Y hasta en la noche la atendemos y a veces ni siquiera la atendemos, ¿sí? Pero ahí está otra clave, ¿sí? Si usted tiende su cama como primer actividad del día, ¿sí? También es un hábito que le da la ventaja de que usted ganó la mañana, ¿sí? Dejar su cama tendida antes de salir es definitivamente uno de los mejores hábitos. Entonces, para resumir la respuesta, haga un inventario de sus hábitos, enliste todas las actividades que hace y pregúntese si eso le está ayudando a lograr llegar a donde usted quiere estar. Le está ayudando a aprender más, a tener mejores valores, a controlar mejor su tiempo. En pocas palabras, va por el camino correcto. Y pregúntese, ¿qué va a suceder si continúa con esos hábitos, ¿sí? Por 1 año, 2 años, 3 años? ¿Qué va a ser de usted en el futuro si usted no cambia esas rutinas, esos hábitos que tiene? Por ejemplo, también pueden listar lo que no hace. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted ve televisión, por ejemplo? Si en vez de ver televisión, usted leyera. Si usted lee una página por día, ¿cuántas páginas va a leer por año? 365. Pero si usted lee 5 páginas
por día. Entonces, asumiendo que un libro promedio tiene 200, 300 páginas, por ejemplo, ¿en cuántos días usted lee un libro? ¿Cuántos libros va a leer en un año? Y eso es conocimiento, ¿sí? Entonces, haga un inventario y al lado derecho o al lado izquierdo de esa lista, coloque el número de minutos en los que usted le invierte a cada una de esas actividades y decida, la palabra clave es decidir cuál de ellos va a eliminar. En lugar de ver la televisión, ¿sí? Entonces va usted a tomar un libro, ¿sí? En lugar de comerse una bolsa de papitas, va a tomarse un vaso de agua. En lugar de tomarse una coca, se va a tomar un vaso de agua. En lugar de comerse 8 tacos, se va a comer nada más 3, por ejemplo. Todo eso es el inventario de hábitos. Gracias. Ana Karen Cuellar le pregunta, ¿cómo eliminar los miedos? Probar que no son reales es el número 1 y enfrentarlos, o sea, no negarlos, no sacarles la vuelta, enfrentarlos. ¿Alguien tiene miedo, por ejemplo, a subirse a un elevador? En realidad el miedo no es al elevador, el miedo es a lo que pueda ocurrir dentro del elevador, ¿sí? Entonces lo que puede hacer es ver primero, estar frente al elevador, ver que sube, que baja, quién entra, quién sale, a una distancia de 4 metros, después a una distancia de 2 metros, repetir el proceso y después entrar al elevador, subir, bajar y cerciorarse de que no pasó nada. Es una. La otra es tener una especie de pensamiento ancla, algo más poderoso por el cual usted tiene que hacer eso, una actividad que usted tiene miedo a hacer. Yo he conocido casos, compañeros cercanos que tienen miedo a volar, que les da miedo porque la última vez que se subieron a un avión hubo mucha turbulencia y creyeron que casi se quedó el avión. Y la última vez que he conocido un caso de estos es una compañera que vive en Oaxaca y no se atrevía a volar a California, aunque tenía a casi toda su familia en California, no se atrevía a volar porque le daba miedo volar. Entonces le comenté, tu pensamiento ancla tiene que ser algo que sea mejor que el miedo que vas a enfrentar, ¿sí? Cuando vayas a enfrentar el miedo, imagínate, ¿sí?, la felicidad que vas a sentir al ver a tu familia, a tus hermanos, a tus padres, a tus sobrinos, ¿sí? Y esa alegría tiene que ser mucho mayor que el miedo que estás sintiendo. Cuando logres hacer eso mentalmente, entonces ese miedo estará superado, ¿sí? La siguiente es, imagínese a alguien que tiene miedo a hablar en público. Eso ocurre muchas veces. Tenemos miedo, pavor a hablar en público porque pues hemos tenido episodios traumáticos en eso. Bueno, lo único que tiene que hacer es, con esa técnica del pensamiento ancla, es decir, que tengo que hacerlo porque esta es la defensa de mi tesis, es la defensa de mi investigación, y si no me titulo, no voy a poder irme a estudiar la maestría a Europa, o no voy a tener el trabajo que quiero tener. Entonces, ese pensamiento ancla es mucho más poderoso que el miedo de actuar en esa actividad, ¿okay? Así es como se superan ese tipo de miedos. Y la otra es simplemente hacerlo a pesar del miedo y cerciorarse de que no era real, de que no iba a pasar. Sí, nos pregunta Ángela Juárez, ¿cómo superar el dolor mental? Miren, de la misma forma, recuerden que ahorita les platiqué de caminar descalzo, de trabajar descalzo. Eso nos va a crear callos, ¿sí?
Bueno, de la misma forma que nosotros tenemos callos en los pies y en las manos, también tenemos callos mentales. Y la única forma de formar esos callos mentales es cruzar la puerta del miedo que no nos permite ver hacia el frente, ¿sí? Es la única forma, ¿sí? Cerciorarnos de que eso estaba solamente en nuestra mente, que no era realmente cierto que teníamos esas barreras enfrente, ¿sí? Entonces, se llaman callos mentales, es fortalecerse. Yo les digo esto, conviértanse en un monstruo que incluso ante la pérdida de un ser querido, usted pueda pararse en el funeral y dar el speech de despedida para esa persona que usted está sepultando. El día que usted pueda estar intacto en un funeral de su padre, de su hermano, de su suegro, de su esposa, de sus hijos, ¿sí? Hablando intacto, en ese momento usted ha tenido todos los callos mentales necesarios para tener una gran fortaleza mental. No es negar la realidad, es simplemente dominar todas esas emociones, ¿sí? Que te están dañando mentalmente. Adelante. Bueno, vamos a seguir. Parece que esta era la última pregunta. Y entonces aquí están, miren, tenemos 3 disciplinas aquí para superar los obstáculos. Primero es una que se llama la percepción, y parece que ya dentro de las preguntas abordé un poquito de esto, y es realmente es el filtro que tenemos nosotros para saber si es en realidad un problema o no lo es, o es simplemente que tenemos nosotros aquí un filtro y lo vemos como problema, ¿sí? Muchas de las veces, y a mí pasa todos los días, que para mí no es un problema si alguien me ofende, ¿sí? Porque en realidad el ofendido no soy yo, los ofendidos son ellos, ¿sí? Cuando una persona trata de ofendernos, por ejemplo, ustedes vean, bueno, ¿y eso me ofende o no me ofende? Y si usted decide que no le ofende, entonces no lo ofende. Es mucho de cómo nosotros percibimos, ¿sí? La percepción es en realidad algo muy importante, ¿sí? Yo salgo, por ejemplo, mientras otras personas, supongamos que la temperatura exterior está a 32 grados Fahrenheit, 0 para ustedes, o 40 o 5, dependiendo. Para mí a esas temperaturas no requiere usar una chaqueta. Para otras personas sí, porque yo tengo la percepción de que a mí esa temperatura no me afecta como frío, ¿sí? Y otras pensarán que yo estoy loco porque no estoy usando una chaqueta. Pero lo que esas personas piensen a mí no me afecta. Eso es la percepción. Y la otra es la acción deliberada, directa, ¿sí? Con audacia y persistencia, con el propósito de eliminar ese obstáculo. Aquí hay algo bien importante que dice acción deliberada. Deliberada es algo que nosotros diseñamos, que nosotros voy a actuar con estos pasos A, B y C para remover ese obstáculo. Y lo siguiente es esa fortaleza interior que se llama voluntad. Hay un librito muy pequeñito por ahí que es una lectura rápida que se llama El hombre en busca ¿de qué será? No recuerdo ahorita lo que sigue, pero el autor es Viktor Frankl. ¿Eh? El hombre en busca del sentido. Exactamente, muchas gracias. Bueno, allí, esta parte de aquí, esa fortaleza interior, lo van a encontrar perfectamente explicado. Lo único que nos queda después de que nos han vapuleado, de que nos han quitado toda la libertad, es la voluntad
de decidir si me afecta o si no me afecta. Los que tengan a la mano por ahí ese libro, repítanlo. Los que no, búsquenlo y van a aprender muchísimo de ese libro. 3 disciplinas: cómo percibimos la acción deliberada y la voluntad, que es esa energía o lo que nos queda cuando ya ni siquiera tenemos energía. ¿Ok? Esto es la percepción, y principalmente se refiere a que uno decide cómo percibe las cosas. Siempre tenemos que someter a prueba la primera impresión, es decir, ¿será cierto? ¿Será así? ¿Será así? ¿Será que me quiso ofender? ¿Será que se rió de mí? ¿Será que...? Pues no, en realidad a veces son personas que así son, ¿sí? Hay que modificar tu perspectiva con un pequeño cambio de ángulo. A lo mejor el problema no es problema, ¿sí? Algunos perciben una crisis y se cruzan de brazos, otros ven oportunidades y amasan fortunas. El caso de mi amigo Polo, que ante el huracán decidió vender linternas, lámparas, es un caso como este que describo aquí en el caso número 5. Él amasó una fortuna, ¿sí?, cuando vio una crisis y no se quedó cruzado de brazos, ¿sí? A veces pensamos que el obstáculo es más importante y entonces no tenemos la oportunidad, la capacidad de ver la oportunidad, y pensamos que en realidad lo peor no es el obstáculo en sí, sino perder el control ante ese obstáculo, ¿sí? Imagínese que usted está en el medio del camino, en medio de la nada, se le poncha una llanta del auto y se pone a patear la llanta del auto. En realidad, ¿cree que con eso va a ganar algo? Evidentemente no, porque lo único que está haciendo es perder el control. Ahora vean la parte que está abajo, que yo les digo, si la mente está en calma, las manos no tiemblan. Y esto es real. Lo primero que tienen que hacer es mantener la calma. La crisis es crisis aquí en China, pero si empezamos a actuar desesperadamente y no pensamos, entonces no vamos a perder el control. Por eso les digo, les di estos ejercicios. Ganen la mañana para mantener la fortaleza mental en lo más alto. Practiquen el baño de agua helada y la respiración controlada, ¿sí? Lo único que tenemos y que es gratis es el aire, ¿sí? Yo ya viví un episodio en el cual no podía respirar, ¿sí? Y entonces para mí es importantísimo poder respirar apropiadamente y no sabemos respirar. Entonces aprendan a respirar, aprendan a mantener esa fortaleza mental. Inicien la mañana bien para que sus manos no tiemblen. La otra es la acción. Si algunos de ustedes son aficionados al fútbol americano, ustedes ven cómo se mueven todos los jugadores, ¿sí? Los jugadores exitosos o los equipos exitosos basan su éxito en no pensar, en nada más ejecutar las rutinas así como se las mandó el coach. Tú tienes que mirar hacia el frente y en el momento en que tu oponente al que vas a bloquear haga algún movimiento, tú corres como bala a taclearlo. Es todo lo que tienes que hacer, ¿sí?, sin pensarlo, porque una vez que usted tiene algo por hacer y lo piensa y lo piensa y lo piensa y lo piensa, termina no haciéndolo y se paraliza, ¿sí? Ahora, solo el trabajo, la acción puede cambiar las cosas. Si usted se sienta en el sofá a esperar que las cosas cambien, nada va a cambiar. Usted tiene que actuar, ¿sí? Persiste, resiste, repite y mejora. Ese es el ciclo, ¿sí? Una vez que usted decide actuar,
estoy mal en este trabajo, no me valoran, ya hice todos los esfuerzos, tengo que cambiar. Y en el momento en que tomó la decisión de cambiar, empezar a buscar trabajo, no se quede pensando a ver si le hablan o a ver si su jefe sí le dio el aumento o a ver si mejoran las condiciones. Y usted tiene que actuar, ¿no? Ahora, muchas de las veces nosotros creemos que el futuro está lejanísimo, lejanísimo, y eso también nos paraliza mucho, mucho, mucho. Entonces, la recomendación aquí, compañeros, es enfóquense en el escalón que tienen enfrente, ¿sí? Solamente en eso. Un hombre que es capaz de mover una montaña inicia moviendo una roca a la vez. Nada más, una roca a la vez, ¿sí? Usted no puede mover una roca de 800 kilos, ¿sí? Pero sí puede mover 800 rocas de 1 kilo. ¿Eh? Así de sencillo. Llévesela tranquilo, paso a paso, en el primer escalón, y los demás ahí vienen, ahí vienen y vienen. ¿Sí? Solamente eso. Camine 30 minutos al día. Eso le va a dar a que o corra 2 millas, o corra 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros, y en un año a lo mejor ya está corriendo un maratón. Haz tu trabajo y hazlo bien, siempre. Cuando se trata de acción, recuerde que alguien lo está observando siempre, siempre. Puede ser, y siempre somos el ejemplo para alguien. Puede ser que usted tenga un hermano menor que lo está observando. Y si su hermano menor ve que usted llega borrachote a las 2 de la mañana y sus padres no le dicen nada, entonces, ¿qué cree que va a hacer él cuando tenga su misma edad? O ve que usted fuma en la casa y tira los cigarros, los esconde para que no lo vean sus papás. ¿Qué cree que van a hacer esos muchachos después? ¿Sí? Ellos están observando. Siempre estás siendo juzgado por alguien. Eso manténgalo siempre. Ahora, el siguiente es acerca de canalizar tu energía. Canaliza tu energía en el trabajo, no en las quejas, ni en los resentimientos y en las frustraciones. Muchas de las veces solamente tienes que tomar la ofensiva sin detenerte en dar explicaciones. Así de simple. Acción, 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 acción. ¿Sí? Persiste, resiste, repite y mejora. ¿Sí? El primer escalón solamente en ese, el que tiene enfrente. La escalera puede parecer muy larga, pero para llegar a tener mi doctorado en algún lugar, en una universidad de Europa, tengo que primero que titularme. No tengo todavía que preocuparme por lo que viene allá. Mi primer obstáculo está aquí, mi primer escalón es titularme. Y si todavía no me titulo, entonces tengo que terminar la tesis, tengo que escribirla y así va paso a paso. ¿Sí? Esto es una jornada larga. La vida es una jornada larga. ¿Sí? Siguiente es la voluntad. Es acerca de el libro que les recomendé de Viktor Frankl. Es lo último que tenemos, lo último que nos queda es nuestra voluntad, y es de la cual dependemos cuando ya todos los recursos se han agotado. ¿Sí? Ahora, nadie, ya, esto es hablando de la fortaleza mental, nadie nace con un esqueleto de acero. Tenemos que construirnos uno. Y comenzamos haciéndonos fuertes mentalmente. Por eso esos ejercicios para que ustedes mejoren su fortaleza mental son bien importantes. Caminar descalzo, bañarse con agua fría, correr también descalzo, tender tu cama, meditar, respirar. Eso le va a ayudar a que ese esqueleto de acero se vaya construyendo poco a poco. ¿Sí? También, cada que vayan a emprender algo, tienen que pensar negativamente. Eso se llama análisis post-mortem. ¿Sí? Es decir, pensar en qué puede salir mal para evitar que ocurra y prevenir que eso ocurra. Para prevenir que eso ocurra. Oh, ok,
voy a hacer un viaje en auto desde la Ciudad de México hasta Yucatán. ¿Qué puede salir mal? Bueno, pues puede salir mal que se me ponche una llanta. Entonces tengo que subir mi llanta de refacción y tengo que asegurarme que tenga el gato para reemplazar la llanta de refacción. Puede ocurrir muchas otras cosas más. Bueno, prevengo que todo eso ocurra para poder llegar allá a, a Mérida. ¿Qué puede pasar mal si estoy en la defensa de mi examen de grado o de licenciatura? Bueno, que me pregunten cosas que yo no sabía, yo no sé, que no están allí, pues tengo que prepararme, porque ya sé que el sinodal es bien mañoso y me va a preguntar cosas que no sé porque ya lo he visto. Bueno, me preparo y eso evita que las cosas salgan mal. Eso se llama análisis pre-mortem. ¿Sí? Muchas de las veces lo único que tenemos que hacer es aceptar las cosas sin prejuicios, sin filtros, nada de filtros, nada. ¿Sí? Lo único que podemos controlar, recuerden, es nuestra actitud y nuestro esfuerzo, la persistencia y la perseverancia. ¿Sí? Aceptar el hecho de que somos mortales. Todos somos mortales. ¿Sí? Entonces, el día de mañana puede ser que ya no estemos aquí. Y como les dije al principio, respirar, despertar es un privilegio que muchos ya no tienen. Es que hay que aprovechar eso, porque en el momento en que nosotros aceptamos que puede ser que en la tarde, en la noche, al día de mañana desaparezcamos de este mundo, nos da a nosotros la fortaleza para cumplir lo que hoy tenemos que cumplir. Ahora, aquí está la clave. Hasta aquí hay alguna pregunta porque lo que sigue ya es casi la parte final y quiero enfocarme a contestar sus preguntas. Sí, tenemos más preguntas. Sí, dígame las siguientes 4, por ejemplo. Ok, bueno, la primera es, ¿cómo se podría trabajar con un grupo donde les rebasa su ego? De María del Rosario. A ver, quiero entender la pregunta como que ellos son muy egos, tienen mucho ego o ustedes tienen más ego que los que están allí. Son ellos. Ok, un grupo lleno de egocentristas. Es correcto. Es correcto. Okay. Muchas de las veces el ego no es más que miedo. ¿Sí? El ego es una especie de capa y que esconde muchas cosas y sobre todo esconde muchas inseguridades. En forma grupal es difícil, pero en forma individual, si usted conoce a una persona que usted la percibe como muy pedante, muy agresiva, que le pone enfrente siempre una barrera de comunicación, ¿sí? Entonces, esa persona tiene miedo, está escondiendo realmente algo. Usted tiene que empezar a descubrir qué es eso a lo que esta persona le tiene miedo. En forma colectiva, por ejemplo, tiene que haber alguien que esté influenciando al resto del grupo para que todos muestren ese tipo de ego. Por ejemplo, si usted se dedica a dar clases, puede ser que usted mismo sienta alguna inseguridad cuando esté enseñando. ¿Sí? Entonces sus muchachos, sus alumnos lo van a retar siempre y usted va a pensar que ellos tienen esa especie de ego, de demasiada importancia de sí mismos. Pero debe haber alguien. Entonces usted tiene que trabajar en descubrir a qué le tienen miedo, de qué tienen esa inseguridad. Ellos tienen un miedo, ellos tienen una inseguridad. Hay que descubrir cuál es esa inseguridad. Y esa inseguridad tiene que ser expuesta, tiene que ser sacada a flote para poder saber qué es. No es fácil, ¿eh? Es algo muy difícil, pero puede ser que
usted inicie algunas actividades de trabajo en equipo, ¿sí? Y cuando usted haga esas actividades de trabajo en equipo, usted va inmediatamente a saber quién es el que comanda ese grupo, ese equipo. Cuando usted descubre quién es el que comanda ese equipo, entonces puede tener la oportunidad de descubrir cuál es el miedo, cuál es la inseguridad de esa persona. Y le voy a decir una cosa, lo más seguro es el miedo a perder el control. Seguramente esa persona tiene el control del resto del grupo y está sintiendo competencia de alguien más. Ella cree que usted es la competencia para que él pierda el control de ese grupo de personas, de ese equipo. Espero haber contestado su pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, gracias. Hay un comentario de Miriam Flores, lo voy a leer. Dice, Sí, muchas veces eso de dar todo en un empleo se confunde con explotación laboral, porque en ocasiones hagas lo que hagas, igual no van a valorar tu trabajo. Pero ahí entraría esa parte, de que lo que haces es para ti, de que no vas a dar tu estabilidad mental por nadie, sino para crecer como persona o trabajador, y no para complacer a un jefe o un gerente. Así, cuando decidas marcharte, te habrás llevado conocimientos y aprendizajes, y esos nadie te los quitará. perfecto. Esa es la idea. Esa es la idea de que independientemente de que alguien use lo que usted desarrolló, alguien use su trabajo, lo importante es que eso nadie se lo quita. La experiencia física de usted haberlo hecho, de haber dominado todo eso, nadie se lo va a ganar. Podrán quedarse con sus resultados, ¿sí? Pero no con su experiencia. Siguiente, por favor. Y tenemos una pregunta de María del Rosario Bazán, que dice, ¿qué acciones se pueden tomar cuando te sientes incapaz de lograr algo? Bueno, ¿se acuerda que yo le decía que hay que practicar algo que le llamamos se llama cookie jar, que es una jarrita de galletas, un frasco de galletas? Si usted cree que de plano tiene incapacidad o es incapaz de lograr algo o simplemente se siente, regrese al pasado, regrese a cosas en las que usted ya pudo hacer, en las que usted demostró que usted podía. Oh, ok. Oh, ya recordé que cuando yo estaba en tercer grado de primaria, yo tuve el primer lugar en composición. Yo compuse un poema, por ejemplo. En el quinto grado, yo gané la competencia de 100 metros. En tercero de secundaria yo gané el concurso de biología. No sé, en tercero de prepa yo gané el concurso de identificación de plantas. O sea, todos esos momentos en los que usted triunfó, en los que usted tenía alegría, felicidad, porque pudo hacer algo, son el motor que le van a ayudar a decir, sí, yo puedo. El siguiente paso es saber qué necesito hacer para volver a esa senda triunfadora, a esa senda del éxito. ¿Sí? Seguramente sabe que no es capaz, no sé, de desarrollar una ecuación matemática que calcule el flujo de agua desde esta presa hasta las parcelas. Todo está escrito por ahí. Hay forma de hacerlo. Simplemente tiene que concentrarse en hacerlo, saber qué es lo que tiene que saber, ¿sí? Qué preparación tiene que tener para poder ser exitoso. Ya es una ventaja muy grande el reconocer que tiene un problema. El siguiente es investigar cómo puede resolverse. ¿Cuál es la diferencia? Le llamamos gap, ¿verdad? ¿Cuál es el gap? Entre donde usted está actualmente y a dónde quiere llegar y saber cómo va a llenar ese gap, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer. Gracias. Sí, Y tiene la mano arriba Denise, no sé si... Denise, adelante. Sí, bueno, yo
quería Es- comentar que o sea, es muy preciso lo que comenta, ¿no? A veces uno cuando está yendo hacia, pues hacia lograr metas personales, pues tiende en lugar de arreglar los defectos, de carácter, pues a potenciarlos, ¿no? Que pues a lo mejor ya es algo demasiado, pues generalmente cuando uno dice, esa persona es egocéntrica, pues es porque uno tiene también ese defecto. Entonces, ver hasta qué grado, pues estoy reflejándome en el otro, ¿no? O sea, yo digo que él es egocéntrico, pero a lo mejor yo también lo soy. Y eso no va a permitir que ni él ni yo pues tengamos la comunicación que debiéramos, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, muy apropiado su comentario, Denise. Muchas de las veces el obstáculo es uno, ¿verdad? Y algo tenemos que ceder. Bueno, me permiten continuar con esto y luego volvemos a las preguntas. Esta es la forma en que el método de crecimiento que tenemos que hacer. ¿Ok? Primero es, fíjense cómo aquí esta E, luego la R, la I y la C, dice ERIC, ¿verdad? El método se llama ERIC. ¿Okay? El método se llama ERIC. Eliminar, reducir, incrementar y crear. ¿Okay? Hasta el número 3 aquí, eliminar, reducir, incrementar, existe. Lo que no existe es esto que está acá, por eso se llama crear. Entonces tenemos que primero retar y eliminar creencias e ideas obsoletas que te impiden crecer. Uno de los primeros slides en donde yo les dije que prácticamente refleja toda mi vida, ¿eh? Entonces yo les dije que he tenido que eliminar creencias e ideas obsoletas que no me permitían crecer y que duele mucho dejarlas muchas de las veces, ¿sí? Porque eso implica romper relaciones incluso con la familia, con algunos miembros de tu familia. Siguiente es reducir significativamente hábitos que dañan tu salud, tus relaciones y tus finanzas. Muchos, y sabemos que tenemos muchos de esos hábitos y a pesar de que sabemos que nos hacen daño, no los eliminamos. Hagan un inventario, por favor, como les dije, y vean cuántas Coca-Colas, cuántos refrescos se toman al día, a la semana, al año, o cuántas cervezas, o cuántos seises, o lo que sea. Y nada más imagínense, si en vez de gastar eso, que además les hace daño, lo pusieran por ahí en un cochinito, ¿cuánto tendrían al final del año? ¿Sí? Agua, hay que tomar agua, ¿sí? Incrementa los hábitos que potencian tu crecimiento. Leer, caminar, correr, hacer ejercicio, escuchar podcast, escuchar audios y muchas otras cosas que potencian tus crecimiento. Y adoptar nuevos hábitos. Muchos de esos hábitos, como el que yo les dije, por ejemplo, el de adoptar el baño de agua helada, la meditación, la respiración, el caminar descalzo, seguramente para ustedes serían nuevos hábitos. Para mí ya no lo son, yo tengo que buscar otros. Entonces, repito, eliminar, reducir, incrementar y crear es el método ERIC. Es el método ERIC para poder crecer. Ahora, aquí está un apoyo adicional de cómo retar a nuestras creencias. Muchas de las veces es importante cuestionar la validez de esas creencias. ¿Sí? Este no es el momento apropiado, no tengo dinero, estoy muy ocupado, ya estoy muy viejo, no puedo competir con estos jóvenes porque ya estoy muy viejo y la lista continúa. ¿Sí? Pero hay muchos ejemplos. Por eso yo les decía, busquen un ejemplo en donde esta creencia que está aquí haya sido retada y eliminada o puesta en contradicho. ¿Sí? Y muchas de las veces entonces no son razones válidas, solamente son excusas para justificar nuestra inacción. Y así es como se rompe. Aquí en este momento, antes de sentirse victimizado, indigno de merecer, culpable, avergonzado o incluso ser superior, es el momento de intervenir aquí con sentimientos de generosidad,
de apreciación, de amor y de alegría. Y esto, al final de cuentas, nos va a llevar a un cambio de identidad. Lo que estamos buscando aquí, jóvenes, es un cambio de identidad. Recuerden que al principio yo les dije, transformarte, convertirte en algo en que ni siquiera tú reconozcas, ¿sí? Ni siquiera tú seas capaz de reconocer el antes y el después, ¿sí? Que seas realmente una persona completamente distinta. Eso se llama transformación. Y aquí está, o sea, hay generalmente dos formas de poner estos hábitos y estas creencias. Unos a través de la identidad y se mueven en ambos sentidos, ¿sí? Cuando mis palabras, mis pensamientos y mis sentimientos están basados en las creencias, yo voy a tener ideas como no, no, pues no es conveniente que un ingeniero que sacó casi 10 de promedio en Chapingo y le costó, pues termine poniendo una taquería. No, eso no. ¿Por qué? Porque tenemos esas creencias, ¿sí? Pero tenemos que cambiar nuestra identidad y esa identidad se cambia a través de resultados, procesos y luego hay un cambio de identidad. Tenemos que buscar hábitos que estén basados en la identidad más que en las creencias, ¿sí? Por ejemplo, si usted quiere ser una persona diferente, su hábito sería eliminar la Coca-Cola, ¿sí? Para poder implementar ese hábito, para poder ponerlo en práctica, no es que tenga su refrigerador lleno de Coca-Colas y decida no tomar, ¿sí? Porque eso requiere de mucho control de usted. Lo mejor es no comprarlo, ¿sí? Y si usted no lo compra, no lo va a tener allí para cuando se le antoje. Mejor no lo compre y evita esa tentación. Si no compra pan, si no compra azúcar, entonces, y quiere saciar un poco de su apetito, pues no le quedará más que tomarse un vaso con agua, por ejemplo, ¿sí? Si usted no compra la cerveza, tampoco la va a tener en el refrigerador para tomársela. Si usted no contrata Netflix, no va a tener Netflix para perder su tiempo. Y si en vez de eso compra un libro o escucha un podcast, esos son los hábitos que le van a llevar a tener una nueva identidad, ¿sí? Entonces, no se trata de que usted sea un escritor. Perdón, no se trata de que usted escriba 100 páginas en un año o una página por día. El proceso es el importante, que con el tiempo usted va a poder escribir un libro. ¿Ok? Aquí está el modelo que desarrollé para ustedes. Y créanme que esto es completamente cierto, ¿sí? En lugar de que estudien a la competencia, en lugar de que usted vea qué está haciendo su amiga, ay, me pasas la receta porque te ves muy bien, bajaste 30 kilos. No, no estudie usted la competencia, sea usted al que la competencia quiere estudiar, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por eliminar hábitos y creencias que limitan el crecimiento. Recuerden, si usted permanece horizontal, ¿sí? No es que esté horizontal, la neutralidad no existe. En realidad está perdiendo. La única forma de saber que está creciendo es que usted estaba a este nivel y ahora está acá. Eso es crecimiento, ¿sí? Y si no hay fricción, no hay crecimiento. Cuando usted no siente fricción, cuando usted no siente dolor, cuando usted no recibe retroalimentación de, hey, estás mal, hombre, eso no va a funcionar. Eso ya lo intentó mi tío hace 4 años y no funcionó. Entonces, cuando usted empieza a sentir la curiosidad por realmente crecer, tiene que eliminar esos hábitos y luego reducir actividades que dañan aspectos importantes de su vida, como
¿sí? No controlar su peso y muchas otras cosas, ¿verdad? No controlar el tiempo que dedica a cada actividad e incrementar hábitos buenos, correr, incluso descansar, ¿eh? Descansar apropiadamente, recargar su energía, todo eso son los hábitos que tiene que incrementar y crear nuevos hábitos, algo que usted no tenía. No puede ser que alguien ya lo tenga, cópielo y póngalo en práctica para usted. Ese es el modelo ERIC de crecimiento que desarrollé para ustedes basado en una metodología que se llama Océanos Azules. Ahí es donde aparece por primera vez este método que hoy lo puse para ustedes en esta forma. Eric. Ok. Y finalmente tengo este slide. Si ustedes deciden seguir por este camino, me daría mucho gusto verlos en la cima. Recuerden, eliminar, reducir, incrementar y crecer. Finalmente, antes de pasar a la última ronda de preguntas, tengo este slide que desarrollé también para ustedes. Dice, si en algún momento sientes que estás a punto de rendirte, piensa en los que van a caer contigo. Muchas veces, además de tener que lograr tus objetivos, también tienes que llevar sobre tu espalda a los que dependen de ti. Y en estas circunstancias no hay margen de error, no hay espacio para la duda. Tu única opción es seguir adelante sin distraerte. Esto lo escribí como slide final de esta presentación, porque muchas de las veces esta también es parte de nuestro ego. Nada más yo importo y el resto no, pero va a llegar un momento en que ustedes tengan dependientes, no necesariamente sus hijos o sus hermanos o sus padres, también tienen atrás de ustedes una gran cantidad de personas que los observan, una gran cantidad de personas que están pendientes de lo que ustedes hacen. Y si ustedes decepcionan a su hermano menor, a su primo, a su prima, que quería seguir sus pasos y los ven que cayeron, entonces ellos van a perder la fe en ustedes, van a perder el ánimo de crecer o de seguir el camino que ustedes tenían. No es solamente una dependencia económica, también es una dependencia moral, una dependencia de que ustedes como líderes pueden estar a la cabeza de una organización, de una familia, de un grupo, de un equipo. Por eso puse aquí este slide. Y ahora sí, todo lo que tengan de preguntas, por favor. Me dice también el moderador cuánto tiempo más vamos a tener aquí, ¿sí? Sí, ingeniero. Nada más vamos a dar 2 preguntas más. Porque, bueno, creemos que las demás han sido abordadas, ¿no? De alguna u otra forma durante la explicación. Tenemos la primera de Saraí Vega Cuevas. Dice, ¿cómo poder mantener buenos hábitos cuando nos enfrentamos a una situación constante de estrés? Precisamente para eso es, Edith. Los buenos hábitos le van a ayudar a desestresarse. Definitivamente. Hágame un favor. Comience ciertos hábitos, por ejemplo, como el de tender su cama inmediatamente después de levantarse, como el de levantarse exactamente cuando la alarma suena, como el de no irse a dormir si no dejó su cocina recogida en caso de que cocine, que toda su cocina está limpia. Y respire, adopte el método de respiración. Esos son hábitos que a usted le van a ayudar a desestresarse. Completamente. Adopte uno, no los adopte todos a la vez, simplemente adopte uno, el que le dé más ansiedad, más estrés. Imagínese, por ejemplo, si es confortable para usted levantarse en la mañana y ver que la cocina está sucia, que todos los platos de la noche anterior se quedaron allí. Entonces, pero si usted pone en práctica ese hábito de no irse a dormir, haga de cuenta que es como una especie de, ¿cómo se llama eso? Una obsesión, una compulsión,
comportamiento obsesivo compulsivo, entonces adóptalo así y hágalo y vas a ver cómo tu estrés va a ir poco a poco. La disciplina, ¿sí? La disciplina es la mejor fórmula contra el estrés. Siguiente, por favor. Sí, gracias. La siguiente es de Jimena Achiquen. Dice, ¿cómo podría Chapingo fomentar esta mentalidad en sus alumnos a fin de ofrecerles una educación integral? Ya no tan solo técnica o científica. Bueno, yo allí no tengo una respuesta porque yo no soy miembro de la comunidad de Chapingo. Yo soy un colaborador de la Fundación Chapingo. Y hasta ahora en la Fundación sí hemos estado haciendo esto desde el momento en que me pidieron colaborar con la Fundación. Yo con todo gusto hago estas charlas y hago los talleres de liderazgo. Cuando el presidente de la Fundación Chapingo, Jorge Quiroz, me pidió colaborar, y yo le dije, mira, dinero no tengo, pero tengo algo más valioso que eso. Tengo tiempo, tengo entusiasmo, tengo conocimientos acerca de cómo formar líderes que transformen su entorno, ¿sí? Y es cuando nos pusimos de acuerdo en hacer todo esto. Y lo hago con mucho gusto. A nivel institucional es difícil porque no hay un programa parecido a esto, pero dentro de los colegas que decidimos apoyar a los estudiantes de la universidad, tenemos este programa que con todo gusto lo estamos haciendo. Así es que a los que estén aquí, incorpórense a todas las actividades de este tipo que la Fundación tiene para ustedes. Muchas gracias. Y finalmente quiero comentarles que es para mí un honor colaborar con ustedes, estar aquí en este tipo de charlas y que abajo de este slide, ahí ven mi correo electrónico. Cualquier duda que tengan, cualquier otra pregunta, no duden en escribirme, yo se las contesto por correo electrónico. También me encuentran en Facebook como Arnoldo Padrón y pueden agregarme y también preguntarme a través de un chat allí en el Facebook. Y es todo lo que tengo, mi correo electrónico y mi cuenta de Facebook. Por mi parte es siempre un honor. Y jóvenes, yo estoy seguro que la única razón por la que ustedes no tienen $1,000,000 de pesos en su cuenta bancaria es porque todavía están muy jóvenes. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias, gracias por la Gracias. participación. Gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias.